Hola, ¿cómo estás? Te saludo José Luis Moreno y quédate bienvenido a un episodio del podcast de Adestra Marketing, el rincón de la publicidad pagada. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a ver hoy es ¿por qué las pujas de anuncios tienden a perder relevancia conforme pasa el tiempo? Cuando se crea un anuncio existen muchos factores que influyen en el rendimiento del anuncio. Cómo configuramos nuestra campaña va a depender mucho si obtenemos o no tenemos resultados. Hay unas tareas que, bueno, hay varias tareas técnicas, pero hay unas tareas que son muy específicas del propio sistema publicitario que siempre tratan de, digamos, hacerlo más sencillo o más simple para que el anunciante no se enrede mucho, ¿no? Te vamos a hablar, por ejemplo, por qué específicamente lo que corresponde a pujas ya comienza a ser poco a poco un concepto un poco obsoleto, ¿no? En primer lugar, vamos a definir lo que es una puja. Una puja es lo que está dispuesto a pagar, digamos, el anunciante o un valor referencial para que cuando se realice una acción, ya sea un clic, 1000 impresiones o se cumple un objetivo, cuánto es lo máximo que está dispuesto a pagar para que el usuario realice esa acción. Hay varios tipos de puja. Tú colocas un valor referencial y se supone que si otros anunciantes colocan valores referenciales, en el caso que haya muchos anunciantes en simultáneo, va a tener preferencia el anunciante que está dispuesto a pagar más. Es un sistema más que ahora se hace más automatizado, pero cuando se crea una campaña, el anunciante puede colocar, por ejemplo, en el caso de un costo por clic, cuánto está dispuesto a pagar un costo por clic, cuándo está dispuesto a pagar un costo por objetivo, un costo por 1000 impresiones, etc. Sin embargo, nosotros vamos viendo que poco a poco esta configuración manual que antes era, por ejemplo, muy común en las primeras plataformas publicitarias como por ejemplo Google AdWords, había que estar configurando la puja y todo eso, pero ahora digamos ya la tendencia es a darte dos opciones, que se haga de forma automatizada o que tú lo hagas manualmente. Cuando alguien hace un anuncio, hay diferentes, vamos a ponerlo así, niveles de control, cosas en las cuales un anunciante puede, digamos, influir en el rendimiento del anuncio o configurar la campaña, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar está lo que es la puja, que es lo que estamos hablando, cuál es el costo por acción que tú estás colocando específicamente, si lo colocas manual o lo colocas de forma automatizada, pero ese es un primer factor que tú eliges. En paralelo también está lo que es el objetivo, porque claro, si tú le das el objetivo al anuncio, entonces esa puja se va a optimizar para lograr ese objetivo. Pero indiferentemente del objetivo que tú elijas, siempre va a haber un factor que es, por ejemplo, costo por clic y costo por 1000 impresiones, ¿no? Costo por clic o costo por acción se utiliza para campañas que requieran una acción específica y el costo por 1000 impresiones, campañas para branding y, digamos, cada 1000 impresiones te cobran una determinada cantidad. Entonces, en primer lugar está lo que corresponde a lo que es puja y objetivo, lo que el anunciante puede configurar. Después está lo que es el presupuesto, cuánto es lo que él va a gastar, no es lo mismo que gastes $1 al día, que gastes 5, que gastes 10. Entre más presupuesto eres más fuerte, siempre y cuando lo administres de forma correcta. Después está lo que es el público, y en el público, claro, hay varias secciones o ramas. Por ejemplo, puedes ajustar o configurar lo que es el filtro demográfico de ese público, el país o el lugar en el que te diriges, si es público similar o público personalizado. O sea, hay varias herramientas para elegir el público al cual te diriges. Y por último está lo que es la parte de anuncios. Entonces, esto es, digamos, los factores en los cuales el anunciante puede controlar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los nuevos sistemas publicitarios o las nuevas plataformas ya han determinado de que son muchas variables que un anunciante tiene que estar viendo para que haya un buen rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Las funciones que sean lo más técnicas posibles, que sean propias de la plataforma, generalmente tratan de automatizarlas. Por ejemplo, de todos estos factores que te he mencionado, lo que se está automatizando mucho más es la puja. Los anunciantes del presente ya ni siquiera tienen que estarle haciendo mucho caso a la puja, porque ellos simplemente cogen su objetivo, colocan su presupuesto, las variables que te he dicho, sin tomar en cuenta la puja, y el mismo sistema va a optimizar todo para sacar la mayor puja posible. Ese costo por acción, un costo por objetivo que vas a, o lo que vas a configurar, él lo va a configurar automáticamente. Simplemente va a utilizar tu presupuesto que tienes y en base a eso va a sacar sus conclusiones de cuánto puede, digamos, pujar o ofertar por cada anuncio. Hay que tomar en cuenta que para entender bien el concepto de puja influye bastante cuando hay más anunciantes. Entre más anunciantes hay, el concepto de puja o ese valor es muy importante. Entonces, lo que hacen las plataformas publicitarias, las nuevas, es que tratan de automatizar ese proceso porque es un proceso muy técnico. O sea, tiene más que todo que ver cómo funciona el sistema de forma interna. Al final, el anunciante lo que le interesa es cuánto es lo que va a gastar diario o en total. Punto. Entonces, ese sistema antes era manual, solamente había la opción de colocar costo por 1000 impresiones o costo por clic manual, pero ya ahora eso ha cambiado, ¿no? Ahora ya prácticamente todo está configurado por defecto como automático y en algunos casos te dan la opción que lo coloques manual si quieres hacerlo manual. Pero nos damos cuenta que muchas personas, bueno, muchas opciones se dan cuenta que así coloquen manual, siempre el automático va a tener más rendimiento. Y es lógico, el automático va a tener más rendimiento porque precisamente sabe cuál es la situación actual de ese mercado, de esa puja, de esos anunciantes y sabe qué valor es el adecuado a mostrar. Por lo tanto, así tú seas un genio, digamos, de la puja manual, siempre el sistema automatizado te va a ganar en ese aspecto.
Por lo tanto, no vale la pena que tú estés haciendo pujas manuales si hay un sistema automatizado que es mucho más eficiente y que tiene los propios datos y hace el análisis de esa situación. Entonces, la tendencia es que este factor puja, los anunciantes pasen de ese factor, se lo deja la parte automatizada y más bien ellos se centren en otros factores que sean más importantes, como por ejemplo los anuncios, ¿no? Su estrategia o el presupuesto que van a gastar o algunos filtros, mejor entendernos. O sea, la idea es sacar la parte más tediosa que para las plataformas publicitarias se han dado cuenta en base a su feedback, que es la parte de determinación de pujas, y hacer que el anunciante se centre en otras cosas. Hay que tomar en cuenta que la puja puede ser manual o puede ser automatizada. Como dije anteriormente, ya las plataformas actuales ya tienen por defecto a la puja automatizada. Automáticamente tú colocas tu presupuesto, tu objetivo y ya el propio sistema hace las pujas de acuerdo a la situación, a tu presupuesto y al contexto. ¿Okay? Eso lo hace de forma automatizada. Sin embargo, si deseas, en algunas plataformas publicitarias puedes escoger la opción manual. Pero como digo, cuando tú escoges la opción manual, si lo comparas con la parte automatizada, siempre la parte automatizada va a tener mejor rendimiento. La tendencia, como digo, es que cada vez se prescinda de ese indicador, que se lo deje a la parte automatizada hacer eso y que el propio anunciante se centre en cosas importantes como por ejemplo los públicos y los anuncios finales. Por supuesto que el presupuesto tienes que determinar, eso también estamos claros, ¿no? Pero digamos que se enfoquen en la parte final. La tendencia futuro incluso va a ser prescindir de incluso más indicadores de lo que te he mostrado, ¿no? Actualmente, como digo, la puja prácticamente ya está a un lado, está totalmente automatizada y en el caso de los filtros de público también está habiendo una serie de ajustes porque si bien, por ejemplo, hay bastantes herramientas para tú filtrar tu público por edades, por intereses, etc. Poco a poco la parte público comienza a optimizarse mucho más. Tú le puedes dar unos parámetros, pero ya el propio sistema tiene la capacidad de buscar mediante, por ejemplo, los públicos similares, qué públicos son los más acordes, porque a veces tú puedes colocar un montón de filtros y te puedes equivocar. Así como en la puja muchos anunciantes se equivocan y pierden rendimiento, en la segmentación, en los filtros, no todos los anunciantes dominan esos filtros demográficos, entonces van a haber errores. Sin embargo, para compensar eso está el sistema de públicos similares. ¿Cómo funciona el sistema de públicos similares? Sencillo, en vez de tú estar haciendo esa segmentación por tu cuenta y haciendo todos los ajustes del caso para ver cómo coincides con tu público objetivo, tú simplemente subes una lista de clientes que ya te han comprado, o sea que ya sabes que son su público objetivo, lo subes a la plataforma publicitaria y la plataforma publicitaria te va a crear públicos similares a esos y ese análisis lo hace de forma automática. Entonces, si te das cuenta, esta es una forma de automatizar ese proceso. Por supuesto que tienes que darle una entrada. En este caso la entrada es el público, la muestra, que generalmente te piden más de 100 contactos para hacer una muestra significativa. Tú le das la muestra y él te saca todos los similares. Otra forma, por ejemplo, que tienen los sistemas publicitarios de automatizar varios procesos de selección de público es cuando tú muestras un anuncio X, el que sea, y en base a las personas que reaccionan con ese anuncio, digamos, no sé, pues muestras una publicidad sobre X tema. Todas las personas que interactúen con esa publicidad o visiten la página de destino o lo que sea, tú puedes crear un público en base a todas las personas que reaccionaron a ese anuncio. Entonces date cuenta que tú te puedes dirigir un grupo muy grande, pero ya el público que ya reaccionó a ese anuncio o que ya, digamos, visitó tu sitio web o que hizo una acción específica en base a ese anuncio, tú puedes también sacar un público similar respecto a ese. Entonces date cuenta que es otra forma de colocar un filtro bastante efectivo. Si tú vas a hablar de un tema o vas a anunciar algo y te va a ver un montón de gente, te interesa saber quiénes son los que realmente interactuaron con ese anuncio. Entonces, en base a todas esas personas que interactuaron con ese anuncio, puedes crear un público específico que se llama público personalizado, pero también puedes crear un público similar a ese. Si te das cuenta, hay muchas maneras en las cuales el proceso, digamos, de selección de público se automatiza en las plataformas publicitarias. Entonces, si te das cuenta, la parte de públicos también se está automatizando, ¿no? Bastante. La idea o la tendencia es que en un futuro cada vez más haya menos cosas que haya que configurar en una campaña para que el anunciante tenga menos carga de trabajo y también pueda tener un mejor desempeño. Ahora, ¿cuál es el punto en contra de esto? Claro, el punto en contra es que al tú usar muchas herramientas simplificadas, a veces muchas personas pueden abusar de esas herramientas simplificadas, lo cual puede hacer que el rendimiento sea precisamente menor. ¿Por qué? Porque, bueno, la puja ya no hay que verla, esto ya no hay que verlo, entonces, bueno, cualquiera puede hacerlo. No necesariamente. O sea, siempre va a estar la parte del anunciante experimentado, la agencia, pero ten en cuenta que es un trabajo conjunto del anunciante que tiene experiencia con las herramientas automatizadas o la inteligencia artificial que tiene el sistema publicitario, y ese conjunto de cosas hace que haya un buen rendimiento. No es que el sistema automatizado va a hacer todo, que tú simplemente apretas un botón y te llegan las ventas, no va a ser así. Simplemente va a ser que esa serie de procesos que hay y que hay que ajustar en cualquier campaña publicitaria, simplemente la parte más tediosa, digamos,
te ayude un poco más la plataforma publicitaria, porque las propias plataformas publicitarias, ya sea Facebook Ads o Google Ads, se han dado cuenta que muchos anunciantes tienen bajo rendimiento porque se meten a configurar unas cosas muy técnicas que a veces no vale la pena, que a veces el propio sistema ya sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces, si van a haber partes que se van a haber que configurar, siempre va a estar la parte de estrategia, siempre va a estar muchos factores que uno va a tener que intervenir, pero la idea es que la parte más automatizada y más interna, poco a poco se vaya, digamos, automatizando para quitar esa carga de trabajo. Como consejo personal te puedo decir de que aproveches esta automatización en la puja para poder, digamos, liberarte un poco de esas tareas, pero no quiere decir necesariamente que cualquier persona pueda hacer alguna campaña publicitaria. En teoría, cualquier persona puede crear cualquier anuncio en Facebook Ads o en Google Ads, pero pocas personas pueden tener un buen rendimiento. Asimismo, si bien vas a prescindir de este indicador al momento de colocar una puja manual, que es lo que se recomienda, no está de más que cuando analices tus estadísticas puedas fijarte en el costo por acción, porque por supuesto el costo por acción es muy importante. El hecho de que la puja no tenga relevancia al momento que se configura, eso no le va a quitar importancia al costo por acción en las estadísticas, porque el costo por acción te va a decir qué tan barato te está saliendo cada acción y si está subiendo o si está bajando, ¿no? Ahora, ten en cuenta que el rendimiento de un anuncio mucho va a determinar en cómo se configura la campaña. Por ejemplo, una parte muy importante es el anuncio. O sea, si el anuncio, el mensaje es claro, es relevante, tiene imágenes y texto que es persuasivo, que digamos va al punto o que es relevante para tu audiencia, por supuesto que vas a tener una mejor respuesta. Mientras que si el anuncio no es claro, la imagen no es relevante, el texto quizás no es muy persuasivo, etcétera, indiferentemente de lo que sea, va a haber una menor respuesta. Entonces, no se trata de que tú vas a sacar el anuncio ganador, no, se trata de que vas a sacar un conjunto de anuncios y mediante constantes cambios y experimentos vas a ir reduciendo qué tipo de formatos o cómo la audiencia va respondiendo mejor a determinados tipos de anuncios. Entonces, en realidad es un proceso de mejora continua y ese proceso de mejora continua no quiere decir que vas a apretar un botón y que la campaña va a estar lista, no. Tampoco quiere decir de que tú no necesitas anunciantes o no necesitas asesorarte o capacitarte y que cualquiera pueda hacerlo, tampoco. Simplemente es que del sistema que es, simplemente se trata de automatizar o apalancarse en algunas herramientas que la propia plataforma publicitaria tiene para que haya mejor resultado y tengas un mayor rendimiento. Bueno, de esta manera hemos visto por qué específicamente las pujas ya es un concepto que ya es desfasado prácticamente en publicidad pagada online. Igual, como digo, en algunas plataformas todavía se utilizan, tienes la opción para coger la parte manual si deseas, pero la mayoría de plataformas publicitarias están trabajando con lo que es una puja optimizada o este proceso está totalmente automatizado y ya prácticamente el anunciante no interviene en el mismo. Bueno, eso es todo conmigo, espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, no olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Asimismo, si deseas ponerte en contacto conmigo, puedes visitar el link que ves en la parte de abajo, que es josemorenojimenez.com/contacto, donde podrás contactarte conmigo de manera personalizada y manifestarme tu duda o consulta que tengas. Asimismo, si deseas, puedes dejar un comentario en la parte de abajo. Me gustaría leer tu opinión, saber qué opinas del podcast, para estar en comunicación y también darme tu feedback sobre este episodio del podcast. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.